Bueno, en este video lo que vamos a hacer es considerar conectadas de manera simultánea en paralelo las dos cargas que en los dos videos anteriores vimos conectadas por separado, para sumar las corrientes, obtener las corrientes totales de línea y obtener también las potencias totales, o sea, potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Como ya tenemos las corrientes de línea de cada una de las cargas, ya es irrelevante si las impedancias que las constituyen están configuradas en estrella o en triángulo. Por eso acá los puse como bloquecitos para que quede en evidencia esa situación. Y tampoco puse la referencia estrella ni triángulo. Recordemos que estas son cargas lineales equilibradas, y que los valores de corriente que obtenemos son valores eficaces, ¿no? Bueno. La corriente de neutro en este caso era 0, porque tenemos carga lineal equilibrada en estrella, corriente de neutro 0. Bueno, acá tenemos la facilidad que nos da el hecho de que en ambas cargas los ángulos de fase de las corrientes son los mismos. Por lo tanto, sumando sus valores absolutos y conservando los respectivos ángulos, tenemos las tres corrientes de línea. Ya totales. En caso de que no fuesen iguales los ángulos de fase de las respectivas corrientes de línea de las cargas, bueno, habrá que operar como operamos en el video anterior, donde sumábamos las corrientes de rama del triángulo para obtener corriente de línea mediante fasores, o sea, de manera gráfica, o descomponiendo las corrientes en su componente real, que es el componente en fase con la referencia, y su componente imaginario, que es el componente que está desfasado 90 grados o menos 90 grados con respecto a la referencia. A veces se dice el componente en cuadratura. Bueno, y después sumar. Bueno, en este caso las potencias, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, vas a poder obtenerlas también sumando, porque justamente tenemos esa coincidencia en los ángulos de fase. Si no fuese así, bueno, habría que sumar solamente las potencias activas, ahí no habría problema. En cuanto a la potencia aparente y a la potencia reactiva, bueno, va a haber que calcularlas a partir de los valores de corriente de línea que obtengamos. Bueno, como hemos dicho, acá se trata de cargas lineales. Las cargas lineales no producen distorsión armónica, es decir, que si se alimentan con una tensión con forma de onda sinusoidal, van a entregar una corriente con forma de onda sinusoidal también, independientemente si hay un desfase o no. Bueno, en el caso de las cargas no lineales, que son, como ya hemos mencionado, cargas como variadores de velocidad electrónicos, inverters en general, computadoras, cualquier dispositivo electrónico, iluminación LED, iluminación de descarga, soldadura por arco, hornos por arco, todo ese tipo de cargas va a producir distorsión armónica, que consiste en entregar corrientes que no tienen la misma forma de onda que la tensión con la que se alimentan. O sea, en este caso son corrientes que no van a tener forma de onda sinusoidal. Pero una forma de onda no sinusoidal, pero si es periódica, se puede considerar como sumas de ondas sinusoidales. Y como una onda sinusoidal representa una variación del tipo armónico, es decir, aquella donde la magnitud en cuestión se relaciona con el tiempo a través de la función seno o coseno, justamente se llama distorsión armónica. Las ondas sinusoidales que se van a generar van a tener frecuencias que van a ser múltiplo de la frecuencia fundamental o primera armónica, que es la frecuencia de la red, 50 Hz en este caso. Y esos múltiplos pueden ser enteros, en cuyo caso se los llama directamente armónicas o armónicos, o múltiplos no enteros. En ese caso se los llama interarmónicos o interarmónicas. Bueno, esta distorsión en la forma de onda de la corriente también va a producir una distorsión en la forma de onda de tensión. ¿En qué medida se va a distorsionar la tensión? Va a depender de la capacidad que tenga la red para soportar las cargas no lineales. Va a depender, entre otras cosas, de la potencia de la red, o sea, la potencia del transformador y bueno, y los demás elementos asociados a la red que hagan a la potencia que es posible suministrar la carga
además de otros factores, ¿no? Simplemente estoy presentando este tema a modo muy general. En caso de haber distorsión armónica, aún con carga equilibrada en estrella con neutro, podríamos llegar a tener no solo corriente de neutro que no sea cero, sino incluso la corriente de neutro podría ser mayor que la corriente de línea. Así que hay que tener cuidado en este caso, porque este análisis que estamos haciendo es justamente para cargas lineales, que es una idealización, porque es imposible encontrar una instalación donde haya solamente cargas lineales. Pero podríamos considerarlo una aproximación válida si la instalación, por dar un valor conservador, al menos el 95% de la potencia aparente corresponde a cargas lineales, que serían, por ejemplo, motores asincrónicos y cargas resistivas. Bueno, en ese caso, la potencia reactiva la vamos a compensar, como vamos a ver ahora, un poquito más adelante, con capacitores. Pero, como dije, hay que tener cuidado porque esto simplemente es una aproximación al tema, y con la gran preponderancia que hoy tienen las cargas no lineales, es probable que encontremos instalaciones que requieran de un tratamiento más amplio del tema, donde no solo haya que corregir un factor de potencia, o coseno de phi, como se lo suelen llamar también, sino distorsión armónica. De la mano del desarrollo de las cargas no lineales, y más que nada de la mano de su avance en las instalaciones, también han venido avances en las herramientas para corregirla. Ya hoy en día hay dispositivos electrónicos, o de estado sólido o estático, como se lo suele llamar también, porque no tienen partes en movimiento, que corrigen factor de potencia y distorsión armónica de manera simultánea. También los hay los que corrigen solamente factor de potencia. Y después está la forma de corregir factor de potencia convencional, por llamarlo de una manera, que es a través de capacitores, siempre que la energía reactiva a compensar sea del tipo inductivo, como en nuestro ejemplo, ¿no? También existe la forma convencional, por decirlo de una manera también, de compensar armónicas, mediante inductores y capacitores que forman circuitos resonantes a determinadas frecuencias, y que pueden estar instalados en un banco que los vaya conectando de manera automática en función de la necesidad. Lo mismo ocurre con los capacitores para corregir factor de potencia, pueden estar instalados también en un banco. Y otro caso también sería el de inductancias que se colocan en serie con los capacitores de corrección de factor de potencia, de manera de formar un filtro antirresonante cuando haya que evitar la resonancia con algún armónico presente en la instalación. Esas son las distintas variantes que se pueden presentar. De todas maneras, nosotros nos vamos a centrar ahora en este análisis de la situación más sencilla, asumiendo que las cargas son lineales, que tenemos que corregir potencia reactiva del tipo inductivo, y lo vamos a hacer solo con capacitores. No vamos a necesitar ni formar circuitos antirresonantes, ni compensar armónicos, utilizar capacitores de mayor tensión, ni nada por el estilo, porque no tenemos nada que nos obligue a realizar alguna de estas modificaciones o implementaciones adicionales. En caso de tener que corregir energía reactiva del tipo capacitivo, obviamente que vamos a necesitar inductores, bobinas, para corregir en lugar de capacitores. Para ir redondeando, antes del cálculo de la potencia reactiva que necesitamos para compensar, vamos a comentar los beneficios de corregir tanto factor de potencia como distorsión armónica. En el caso del factor de potencia, lo que se busca cuando se corrige es que en la mayor medida posible esa energía reactiva que las cargas necesitan para funcionar la intercambien no con la red, sino con el elemento que se utiliza para compensar. En este caso vamos a utilizar capacitores, así que lo que se busca es que esa energía reactiva se intercambie mayormente entre la carga y los capacitores en este caso.
con lo que se evita, además de evitarse la multa por bajo factor de potencia, en la factura del suministro eléctrico, se evita que esas corrientes reactivas circulen aguas arriba de la compensación. Por eso hay distintas maneras de compensar. Ahora vamos a ver. Porque esa corriente adicional produce pérdidas por efecto Joule, o sea, por calentamiento de conductores, que significan un consumo de energía innecesario. Además, hay que sobredimensionar los conductores si necesitamos que circule esa corriente adicional, lo que significa un costo adicional en materiales. Volviendo al lugar de instalación de la compensación, existen varias formas de trabajar. Se puede compensar en un solo lugar toda la carga reactiva, o sea, toda la energía reactiva de la instalación, con lo cual esa disminución de exigencia se va a poner de manifiesto solamente en el suministro, porque si en el tablero seccional general tenemos la compensación, lo que tenemos aguas arriba sería la línea principal, que es la que va hasta el tablero principal, que sea la única parte de nuestra instalación que vería disminuida su exigencia, y luego el suministro. El otro extremo sería corregir carga por carga, que en el caso de una instalación grande con muchas cargas es complicado. Si son muy pocas cargas, puede llegar a ser viable, o sea, puede llegar a ser conveniente corregir carga por carga. En el caso de las luminarias, en general se corrige carga por carga. Y en el caso de las máquinas, como dijimos recién, si son muy pocas, podría llegar a ser conveniente corregir carga por carga. Y un caso intermedio sería el de una instalación que tenga varios tableros seccionales y corregir en cada tablero seccional. Corregir parcialmente. Entonces ahí vamos a tener ya una disminución de la exigencia sobre los conductores mayor en nuestra instalación, porque aguas arriba de cada tablero seccional, o sea, esos circuitos seccionales que acometen a esos tableros van a estar todos aliviados. Bueno, así que los beneficios de corregir factor de potencia justamente son esos. Y en el caso de distorsión armónica, además de una exigencia adicional sobre la instalación, tenemos que la presencia de frecuencias distintas a la fundamental, o sea, sobre todo frecuencias altas, podría llegar a producir el mal funcionamiento de dispositivos de control electrónico, por ejemplo, lo que significa obviamente un problema. Podríamos tener por frecuencias altas fugas excesivas de conductores a tierra, lo que podría provocar disparos intempestivos de interruptores diferenciales, calentamientos y pérdidas de rendimiento en transformadores, calentamientos y pérdidas de rendimiento junto con vibraciones en motores, daños en capacitores, problemas en el funcionamiento de grupos electrógenos, etc. Bueno, así que en general también se ve la conveniencia de corregir distorsión armónica. Bueno, dicho esto, y una última aclaración. Acá estuvimos haciendo cálculos de corrientes con los valores, las impedancias. Bueno, en la práctica obviamente que los valores tanto de corriente como de factor de potencia, como los datos correspondientes a distorsión armónica, se obtienen mediante los instrumentos adecuados, mediante mediciones. Y a su vez, obviamente que estos son circuitos simplificados, acá no tenemos dibujados dispositivos de maniobra ni de protección, simplemente son esquemas simplificados para introducir conceptos. Una instalación real obviamente que es mucho más compleja. Bueno, a continuación vamos a calcular las potencias y vamos a ver
qué potencia reactiva capacitiva en este caso necesitamos. Bueno, acá ya tenemos calculadas las potencias, lo hemos hecho de manera análoga a lo que habíamos hecho en los dos videos anteriores. Potencia aparente, valor absoluto de tensión de línea por valor absoluto de corriente de línea por raíz cuadrada de 3, siempre que se trate de carga equilibrada, ¿no? Bueno, y la potencia activa es potencia aparente por coseno de phi, potencia reactiva, potencia aparente por seno de phi. Bueno, acá tenemos los valores, en este caso phi es 40 grados. Acá he dibujado los capacitores que utilizamos para corregir el factor de potencia en este caso. En general vienen configurados así, conectados 3 capacitores en triángulo, ya sea en un paquete o dentro de un mismo encapsulado para instalaciones trifásicas, ¿no? Y estas son las resistencias de descarga. A veces vienen 2 en lugar de 3, o a veces las tenemos que colocar nosotros las resistencias, Hay que ir a los catálogos y ver los valores de resistencia tanto en ohms como en potencia que es necesario colocar. Esas resistencias hacen que cuando se desconecte la alimentación a los capacitores, estos se descarguen de manera que no tengan carga al momento de reconectarlos, porque sería muy peligroso. Piense que podría llegar a darse el caso extremo de que justo en el momento de conectarlos la tensión sea opuesta a la tensión con la que hubiesen quedado cargados los capacitores. Así que imagínense, bueno, aparte para manipular los capacitores también es necesario que estén descargados. Bueno, la potencia reactiva que tenemos en este caso es 41,1 kVA reactivos aproximadamente, ¿no? Bueno, del tipo inductivos, por eso corregimos con capacitores. Ahora vamos a ver qué valor en kVA reactivos necesitamos para compensar y llevar el coseno de phi a 0,95. Con 40 grados el coseno de phi 0,77 más o menos. ¿Y por qué llevamos a 0,95 y no llevamos a 1? Lo ideal sería llevarlo a 1, pero hay que tener un margen porque estas compensaciones nunca van a ser exactas. Por ejemplo, si tenemos carga variable, lo conveniente es conectar los capacitores en un banco donde un controlador va a ir conectando y desconectando capacitores según la necesidad para aproximar lo mejor posible al factor de potencia deseado. Los controladores vienen por cantidad de pasos. A su vez, los capacitores tienen que ser conectados con contactores que son especiales para capacitores. Esos contactores tienen un contacto auxiliar de cierre anticipado que conecta los capacitores a través de unas resistencias que están conectadas ahí en el mismo contactor, que son resistencias de alambre, para que al momento de conectarse justamente el capacitor no represente un cortocircuito, que es lo que representa un capacitor descargado en el primer instante. Y luego sí entran los contactos principales del contactor para que los capacitores queden conectados de manera directa a la instalación. Bueno, y volviendo al porqué de no buscar factor de potencia 1, que sería lo ideal, es porque, como dijimos, tenemos que tomar un margen, porque va a ser imposible que con este método de los capacitores llevemos siempre a factor de potencia 1. Entonces, con ese margen evitamos que en algún momento el componente reactivo se convierta en capacitivo, porque si estamos muy al límite, en algún momento podemos sobrecompensar y nos queda una instalación con componente reactivo capacitivo que no es deseable. Es preferible que quede levemente inductivo. Bueno, a continuación vamos a dibujar el triangulito de potencias ya para hacer los cálculos que nos hacen falta. Bueno, acá tenemos el triángulo de potencias, los dos ángulos, el ángulo antes de la corrección y el ángulo después de la corrección, Φ1 y Φ2, los he llamado, potencia aparente
antes de la corrección, potencia aparente después de la corrección. Esta es potencia reactiva antes de la corrección, potencia reactiva después de la corrección. Siempre estamos hablando aguas arriba de la corrección. Bueno, por lo tanto, esta diferencia es la potencia reactiva de corrección, que en este caso es capacitiva. Bueno, por lo tanto, Q2, que es la potencia reactiva final, aguas arriba de la corrección, obviamente después de la corrección, es Q1 menos Q de corrección, ¿no? La potencia reactiva inicial menos la potencia reactiva de corrección. Así que ya Q2 la expresé en función de Q1 y QC. Bueno, acá ya esto lo he aclarado. Q1 potencia reactiva antes de la corrección, Q2 potencia reactiva aguas arriba de la corrección, obviamente después de la corrección, y QC potencia reactiva de la corrección, en este caso capacitiva. Bueno, el ángulo φ1 tiene como tangente esta relación, Q1 sobre P, y de ahí despejé Q1. Q1 en función de P y tangente φ1. P es la potencia activa. Y en el caso de φ2, tenemos que Q2 sobre P es tangente de φ2. Bueno, acá una serie de pasos para llegar a esta expresión. Lo pueden ver, lo pueden seguir. Nos queda que QC es igual a Q1 menos tangente de φ2. Bueno, reemplazando a Q1 por potencia activa tangente de φ1, lo tenemos acá. Acá está la expresión, sacando factor común P, potencia activa, nos queda que QC es igual a P por tangente de φ1 menos tangente de φ2. Bueno, en el siguiente paso hacemos la cuenta con los valores de este problema. Bueno, ya reemplazando por los valores que tenemos en este caso, obtenemos el valor de QC, la potencia reactiva de corrección es 25 kVA reactivos aproximadamente. Acá está la cuenta. Allá puse el valor aproximado de φ2, acá no usé el valor aproximado, simplemente hice toda la cuenta con arco coseno de 0,95. Tenemos que llegar a un coseno de 0,95, así que tangente de arco coseno de 0,95, para no incorporar más errores por redondeo, ¿no? Porque ya de por sí los valores que estamos usando son todos redondeados. Bueno, así que la potencia aparente aguas arriba de la corrección está calculada acá. Es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, en este caso Q2, ¿no? Que Q2 es Q1 menos Q de corrección. Acá tenemos el valor, 16,1 kVA reactivos. Bueno, potencia aparente nos dan kVA, así que esta es la potencia aparente que tenemos luego de la corrección. Aguas arriba de la corrección siempre, ¿no? Bueno, y de la fórmula de potencia aparente calculamos la nueva corriente de línea, obviamente esta es corriente de línea por cada fase, ¿no? Bueno, y llegamos a 74,5 amperes, o sea, unos 18 amperes menos que antes de la corrección. Bueno, así que en caso de tener que implementar esta corrección, uno ve, como ya hemos dicho, que si se trata de carga variable, bueno, acá son valores chicos, ¿no? Porque este es un ejemplo que pusimos como para acercarnos a los conceptos, uno ve el controlador de cuántos pasos o cuántos escalones necesita en función de la variabilidad de la carga, y ahí se conecta el controlador, los contactores. Bueno, esto estoy hablando ya en términos generales. Acá tenemos una potencia reactiva baja que tenemos que manejar para corregir. Entonces vamos a suponer que tengamos un controlador de 6 escalones o 6 pasos y tengamos que corregir con una potencia reactiva capacitiva máxima de 60 kVA reactivos. Estoy poniendo números redondos para que se vea fácil, ¿no? Bueno, entonces podríamos ir incorporando capacitores de 10 kVA reactivos en función de la necesidad de la corrección en cada momento. Digo, podríamos ir incorporando. Eso el controlador lo hace automáticamente. Va haciendo entrar o salir capacitores, contactores para que conecten los capacitores necesarios en cada caso para llegar al valor más aproximado posible al factor de potencia deseado. Bueno, se pueden tener capacitores de 10 kVA menos uno que sea de 5 para manejar valores intermedios. Bueno, eso se ve caso por caso.
puse valores de 10 kVA, de 5 kVA, reactivos siempre son, ¿no? Como un ejemplo, obviamente. Bueno, acá ya hemos terminado con esto.